¿Dónde se menciona la iglesia de Filadelfia en la Biblia? En Apocalipsis 3, Jesús dirige un mensaje a la iglesia de Filadelfia como parte de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. ¿Qué significa el nombre Filadelfia? Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos en griego. Esto refleja el carácter de esta iglesia. ¿Dónde estaba ubicada la ciudad de Filadelfia? En Asia Menor, en la región de Lidia, actual Turquía, cerca de Sardis y la Odisea. ¿Quién fundó la ciudad de Filadelfia? Fue fundada por el rey Átalo II Filadelfo de Pérgamo, quien amaba profundamente a su hermano, lo cual dio origen al nombre. ¿Quién le habla a la iglesia en Apocalipsis 3? Jesucristo, descrito como el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué simboliza la llave de David? Simboliza autoridad y control soberano. Jesús abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Qué dice Jesús sobre las puertas abiertas? Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto simboliza oportunidades divinas y acceso al reino de Dios. ¿Qué significa que la iglesia tenía poca fuerza? A pesar de ser pequeña o débil humanamente, era espiritualmente fuerte, fiel y perseverante. ¿Cómo elogió Jesús a esta iglesia? Por guardar su palabra y no negar su nombre. No hubo reproches, solo elogios. ¿Qué representa la fidelidad de la iglesia de Filadelfia? Una fe perseverante que permanece leal en medio de pruebas y oposición. ¿Qué promesa les hace Jesús en Apocalipsis 3? Promete guardarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué significa la hora de la prueba? Una tribulación global que probará a los habitantes de la tierra. Puede interpretarse como una prueba final o una crisis futura. ¿Qué significa ser guardado en este contexto? Jesús promete protección divina para los fieles. No necesariamente evasión, pero sí preservación espiritual. ¿Quiénes son los de la sinagoga de Satanás? Probablemente se refiere a falsos creyentes o judíos hostiles que perseguían a los cristianos. ¿Qué promesa hace Jesús sobre los enemigos de la iglesia? Que serán humillados y reconocerán que Jesús ha amado a su iglesia fiel. ¿Qué quiere decir Jesús con vengo pronto? Una advertencia y esperanza de su regreso inminente. También implica vigilancia y preparación. ¿Qué significa reten lo que tienes? Una exhortación a perseverar en la fe y no rendirse, para no perder su recompensa. ¿Qué significa ser columna en el templo de Dios? Una posición estable, permanente y honorable en la presencia de Dios. Simboliza seguridad y gloria eterna. ¿Qué nombre nuevo recibirán los fieles? Jesús escribirá sobre ellos el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y su nuevo nombre. ¿Qué simboliza recibir el nombre de Dios? Pertenencia divina, identidad celestial y autoridad espiritual. ¿Qué significa tener el nombre de la Nueva Jerusalén? Indica ciudadanía celestial, parte de la herencia eterna con Cristo. ¿Qué significa que Jesús escribirá su nuevo nombre? Simboliza intimidad con Cristo y transformación espiritual en su reino. ¿Qué diferencia a la iglesia de Filadelfia de las demás? Fue la única junto con Esmirna que no recibió corrección ni advertencia, solo elogio y promesas. ¿Qué mensaje tiene la carta para la iglesia actual? Que la fidelidad a Cristo en medio de la debilidad es más valiosa que el poder externo. ¿Por qué es modelo de iglesia ideal? Porque fue fiel, perseverante, humilde y amada por Jesús. ¿Qué papel juega la perseverancia? Es clave para recibir las promesas de Dios y resistir en tiempos difíciles. ¿Qué dice Jesús sobre su amor por esta iglesia? Dice que ha amado a esta iglesia de forma especial, demostrando su afecto y aprobación. ¿Qué representa Filadelfia en la profecía dispensacionalista? Representa la iglesia misionera del siglo XVIII y XIX, fiel en la predicación del Evangelio. ¿Qué importancia tiene la obediencia a la palabra? Es la base para la aprobación de Cristo. Filadelfia guardó su palabra sin comprometerse con el mundo. ¿Cómo impacta esta carta en la vida del creyente hoy? Nos llama a la fidelidad, humildad y constancia, confiando en la recompensa eterna. ¿Cuál es la recompensa para el vencedor? Ser columna en el templo, tener nombres divinos, y no salir jamás de la presencia de Dios.
¿Qué significa no saldrá jamás de allí? Una promesa de seguridad eterna y comunión continua con Dios. ¿Cómo se conecta la carta con el resto del Apocalipsis? Anticipa la protección de Dios y la victoria de los fieles en el contexto del juicio final. ¿Cuál era el contexto histórico de la ciudad? Filadelfia sufría terremotos frecuentes, lo que hace significativa la promesa de estabilidad eterna. ¿Por qué era importante el testimonio fiel en esa región? Porque estaba en una zona estratégica de comercio y cultura, ideal para esparcir el Evangelio. ¿Cómo podemos aplicar la imagen de la puerta abierta? Como oportunidades que Dios nos da para servir, evangelizar y avanzar espiritualmente. 37. ¿Qué actitud destaca Jesús de esta iglesia? Humildad, obediencia y valentía espiritual. ¿Qué relación hay entre guardar su palabra y no negar su nombre? Ambas acciones reflejan lealtad total a Cristo, sin importar las consecuencias. ¿Qué enseña esta carta sobre el sufrimiento? Que la fidelidad en medio del sufrimiento es honrada por Dios. ¿Qué papel juega la esperanza del regreso de Cristo? Motiva a perseverar en la fe, sabiendo que Jesús traerá justicia y recompensa. ¿Cómo confronta esta carta a las iglesias modernas? Las llama a enfocarse menos en poder humano y más en obediencia y verdad espiritual. ¿Por qué no hay condena para esta iglesia? Porque vivía en comunión sincera con Cristo, sin desviarse de su propósito. ¿Cuál es el mensaje central de la carta? La fidelidad perseverante será recompensada eternamente por Cristo. ¿Qué importancia tiene el santo, el verdadero? Refuerza que Jesús es digno de confianza, y su juicio es justo y santo. ¿Cómo se relaciona esta iglesia con el amor cristiano? El nombre Filadelfia y su ejemplo muestran cómo el amor genuino hacia Dios y hermanos caracteriza a una iglesia fiel. ¿Qué aplicación práctica tiene esta carta para un creyente individual? Que aunque uno sea débil, si guarda la palabra y permanece fiel, Cristo abrirá puertas y dará victoria. ¿Por qué es importante la promesa de una columna? Representa honra, permanencia y estabilidad en el reino de Dios. ¿Qué rol tiene la adoración en esta iglesia? Aunque no se menciona directamente, su fidelidad indica una vida de devoción y adoración genuina. ¿Qué efecto tiene esta carta en una iglesia perseguida? Es una fuente de ánimo, mostrando que Cristo está con ellos y promete victoria. ¿Qué debemos imitar hoy de la iglesia de Filadelfia? Su lealtad inquebrantable, amor fraternal, humildad, obediencia y esperanza en Cristo. ¿Qué significa que Jesús tenga la llave de David en relación con la profecía mesiánica? La llave de David simboliza el derecho real y autoridad mesiánica de Jesús. Proviene de Isaías 22 y señala que él tiene acceso legítimo al trono eterno de David. ¿Cómo contrasta la iglesia de Filadelfia con la iglesia de la Odisea? Filadelfia es fiel, humilde y obediente, la Odisea es tibia, autosuficiente y reprochada por su indiferencia espiritual. ¿Qué enseñanza nos deja la falta de reproches a Filadelfia? Que es posible ser una iglesia pura, consagrada y perseverante, aún en tiempos difíciles. ¿Cómo se relaciona la perseverancia de Filadelfia con el fruto del Espíritu? La perseverancia es un resultado del Espíritu Santo en acción, evidenciado en una vida que sufre con paciencia y permanece firme. ¿Qué papel tuvo Filadelfia en la expansión del cristianismo? Filadelfia se ubicaba estratégicamente en una ruta comercial, lo cual facilitó la expansión misionera y la difusión del Evangelio. ¿Qué significado espiritual tiene una puerta abierta en la vida de un creyente? Representa nuevas oportunidades espirituales, ministeriales o personales, que solo Dios puede ofrecer y sostener. ¿Por qué es importante no negar el nombre de Jesús? Negar su nombre es renunciar a la fe o avergonzarse del Evangelio. Filadelfia fue valiente al proclamar a Cristo sin temor. ¿Cómo podemos aplicar la fidelidad de Filadelfia en un mundo hostil? Siendo firmes en la verdad bíblica, obedeciendo a Dios y proclamando a Cristo, aun si somos pocos o perseguidos. ¿Qué nos enseña esta iglesia sobre la verdadera grandeza espiritual? La grandeza espiritual no se mide en tamaño ni recursos, sino en la fidelidad a Cristo y a su palabra. ¿Qué importancia tiene guardar la palabra de su paciencia? Significa mantener la fe bajo presión, esperando con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué representa la Nueva Jerusalén para los creyentes fieles?
La ciudad celestial, morada eterna de los santos, símbolo de la esperanza escatológica para los redimidos. ¿Por qué Jesús menciona que vendrá pronto? Para motivar a su iglesia a estar vigilante, vivir con expectativa y no rendirse en su testimonio. ¿Qué significa el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Es una llamada universal a escuchar, discernir y obedecer la voz del Espíritu en todas las generaciones. ¿Cómo se interpreta esta carta en la escatología futurista? Como representación de la iglesia fiel que será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Qué enseñanzas podemos extraer para el liderazgo cristiano? Que los líderes deben abrir puertas espirituales, guiar con humildad, enseñar fidelidad y resistir con paciencia. ¿Qué nos muestra Filadelfia sobre el carácter de Cristo? Cristo es fiel, verdadero, justo, amoroso y recompensador de los que lo siguen con integridad. ¿Qué importancia tiene la humildad en esta iglesia? Su poca fuerza fue motivo de honra, lo cual muestra que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué rol juega la identidad espiritual en la carta? Los creyentes reciben nuevos nombres, mostrando que su identidad está en Dios, su ciudad y su Hijo. ¿Cuál es la relevancia del templo de Dios en la visión? El templo representa la presencia permanente de Dios con su pueblo. Ser columna implica inquebrantable comunión con Él. ¿Por qué Jesús promete escribir el nombre de Dios sobre el vencedor? Porque identifica al creyente como propiedad divina, con un sello de pertenencia eterna. ¿Qué enseñanza trae esta carta en tiempos de oposición religiosa? Que la fidelidad silenciosa y firme será recompensada, incluso cuando el mundo sea hostil a la fe. ¿Qué dice esta carta sobre el poder de la palabra de Dios? Que guardar la palabra es fundamental para la victoria espiritual y el favor de Cristo. ¿Qué aplicación personal tiene esta carta para el creyente moderno? Nos llama a permanecer firmes en la verdad, aunque tengamos pocos recursos o fuerzas humanas. ¿Qué enseña sobre la importancia del testimonio público? Que confesar a Cristo públicamente y sin temor es señal de un corazón fiel, como lo hizo la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo podemos reconocer una iglesia tipo Filadelfia hoy? Por su amor fraternal, obediencia a la palabra, humildad, perseverancia y pasión por Cristo. ¿Qué lecciones deja esta iglesia para las congregaciones pequeñas? Que el tamaño no limita el impacto espiritual. La fidelidad y obediencia son más importantes que la fama. ¿Qué relación hay entre obediencia y promesa en esta carta? Cada promesa está ligada a la obediencia previa, guardar su palabra, no negar su nombre, perseverar. ¿Qué esperanza ofrece esta carta a los que sufren por Cristo? La certeza de que Jesús ve, valora y recompensa toda fidelidad en medio del sufrimiento. ¿Qué rol juega la identidad escatológica en el mensaje? Los creyentes son preparados para la eternidad, y sus nombres indican una ciudadanía celestial asegurada. ¿Cómo podemos aplicar hoy la promesa de ser columna? Al vivir una vida de compromiso firme, lealtad a Cristo y testimonio fiel, seremos inamovibles en su reino eterno.